Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una doctrina económica que durante casi 300 años dio forma a imperios, justificó guerras y definió la riqueza de las naciones. Y no lo hacía por lo que producían, sino por lo que acumulaban. Hoy analizamos la escuela mercantilista. Para empezar, vamos a avanzar una pregunta que hoy en día suena bastante extraña. ¿Es posible que una nación sea increíblemente rica solo por guardar metales preciosos, mientras la mayoría de su gente vive con lo justo? Esta idea, que choca frontalmente con nuestra lógica, fue el pilar del pensamiento económico durante siglos. Y esa pregunta nos lleva directos a la definición de mercantilismo. Fue la doctrina que dominó el mundo desde el Renacimiento hasta prácticamente la Revolución Industrial. La idea en el fondo era muy simple. La cantidad de oro y plata en las arcas del Estado no era una medida de la riqueza, era la riqueza en sí misma, era el poder puro y duro. Vamos a por el primer pilar de todo esto, la obsesión por el oro. Para los mercantilistas, la economía mundial no era una tarta que podía crecer para que todos tuvieran más. No, era una tarta de tamaño fijo, un concepto que hoy llamamos un juego de suma cero. Y partiendo de esa base, la lógica es aplastante. Si el oro es la riqueza y el poder del Estado depende de ese oro para financiar sus guerras y su administración, el objetivo está claro: tener más que los demás. ¿Y cómo se consigue eso? Pues asegurándote de vender al extranjero mucho más de lo que le compras. Ese excedente, ese superávit comercial, solo se podía pagar de una forma: con un flujo constante de oro y plata hacia tus arcas. Esta cita de Montaigne de 1580 es que lo clava. Resume la mentalidad mercantilista a la perfección. Aquí no se hablaba de cooperación, se hablaba de una competición constante y feroz. El comercio no era un intercambio para el beneficio mutuo, no. Era una batalla para quedarse con un trozo más grande de la tarta. Entonces, si el comercio es una guerra, ¿cómo se lucha? Pues los estados mercantilistas desarrollaron un manual de estrategias muy claro para asegurarse la victoria en este conflicto económico a escala mundial. Y aquí lo tenemos, su manual paso a paso. El nacionalismo era el motor, el proteccionismo y el colonialismo las armas principales. Se blindaba la industria local con aranceles, mientras que las colonias servían para dos cosas: sacar materias primas tiradas de precio y obligarles a comprar tus productos. Y todo esto orquestado por un gobierno fuerte, que por un lado eliminaba las barreras internas para unificar el mercado, pero que por otro se apoyaba en algo fundamental: una población muy grande, muy trabajadora y sobre todo muy mal pagada. Esta reflexión de Bernard de Mandeville sobre la población es de una honestidad brutal. Para ellos, una población pobre y que trabajaba sin parar no era un problema social que hubiera que solucionar, que era una ventaja competitiva para la nación. Salarios bajos significaban productos de exportación más baratos y, por tanto, más oro para el país. La pereza era el enemigo público número uno. Bueno, ¿y quiénes estaban detrás de todas estas ideas? Vamos a conocer a algunos de los pensadores que construyeron y pulieron este sistema. Y ojo, no eran solo teóricos de despacho, muchos eran comerciantes y gente del gobierno que aplicaban estas ideas en el día a día. Empezamos con Thomas Moon, que era director de la Compañía de las Indias Orientales. Un hombre de negocios, vamos. Y su visión era súper práctica. De hecho, tuvo que defender a su compañía de la acusación de estar sacando oro del país y, al hacerlo, acabó por hacer mucho más sofisticado el pensamiento mercantilista. Lo más interesante de Moon es que tenía una visión de conjunto. Él decía, da igual si pierdo oro comerciando con este país, si al final del día la balanza de pagos total es positiva. Entendió que gastar oro para importar algo podía ser una inversión si luego ese algo se reexportaba con beneficios. Fue un pionero al incluir en sus cálculos cosas invisibles como los costes del transporte o los seguros, sentando las bases de lo que hoy conocemos como la balanza de pagos. Seguimos con Gerard Malins. Como Mons, era comerciante y asesor, pero su obsesión era otra: la intervención del Estado para garantizar la calidad de los productos que se exportaban. Para Malens, el prestigio de los productos de un país era sagrado. El gobierno tenía que meter mano y regular la producción para que las exportaciones fueran de la máxima calidad y así mantener una buena reputación fuera. Y también se dio cuenta de algo clave: que cuanto más dinero circula en un país, no solo suben los precios, sino que también se anima el cotarro, se estimula la actividad comercial. Ahora llegamos a Charles Davenant, al que muchos llaman un mercantilista ilustrado. Es una figura de transición, alguien con ideas que ya apuntaban a lo que vendría después. Es que con Davenant la cosa empieza a cambiar. Vamos un giro que es casi un puente hacia la economía moderna. Él ya decía que la riqueza real de una nación no está en el oro que guarda en un sótano, sino en su capacidad para producir cosas. Sostenía que es el comercio el que mueve el dinero, y no al revés. Y defendía que lo inteligente era usar las materias primas del propio país para fabricar productos y exportarlos, maximizando así el valor añadido. Y si Davenant empezaba a abrir una pequeña grieta en el sistema,
Jean-Baptiste Colbert hizo todo lo contrario. Lo llevó a su máxima expresión. Fue el todopoderoso ministro de Finanzas de Luis XIV en Francia, y su nombre, de hecho, se convirtió en sinónimo del sistema, el colbertismo. Colbert era, digamos, el juego de suma cero hecho persona. Creía que la fuerza del Estado dependía de sus finanzas y que las finanzas dependían de los impuestos, y que era más fácil cobrar impuestos si había mucho dinero circulando. Para conseguirlo usó todo el poder del Estado, regulaciones hasta el más mínimo detalle, subsidios a las industrias que él consideraba estratégicas e incluso trabajos forzados para construir infraestructuras. Y para terminar con los pensadores tenemos a Sir William Petty, un personaje increíble, un adelantado a su tiempo. Aunque se le considera mercantilista, muchas de sus ideas sentaron las bases de lo que luego sería la economía clásica, un auténtico protoeconomista. Es que lo de Petty es para alucinar. Propuso que el Estado empleara a los parados en obras públicas, una idea que resurgiría con Keynes siglos después. Fue de los primerísimos en entender la importancia de la velocidad a la que el dinero cambia de manos. Y por si fuera poco, ya hablaba de las ventajas de la división del trabajo y hasta formuló una teoría de la renta de la tierra. Ideas que luego serían el pan de cada día para Adam Smith o David Ricardo. Vale, ya hemos visto las ideas y los protagonistas, pero la pregunta del millón es, ¿quién salió ganando con todo esto? ¿Cuál fue el precio real de esa obsesión por el oro? Pues la verdad es que la respuesta es bastante clara. Los grandes beneficiados fueron las élites, los comerciantes que conseguían monopolios, los reyes que podían financiar sus ejércitos y los funcionarios que se enriquecían con las regulaciones. La población general, en cambio, pagó el pato con salarios de miseria y leyes laborales durísimas. Y el coste humano a veces era aterrador. Ojo a este dato. Se calcula que unas 16.000 personas murieron en Francia solo para hacer cumplir la prohibición de las telas de algodón estampadas, todo para proteger la industria local de la lana. Entonces, con todo este lado oscuro que hemos visto, y a pesar de que sus ideas principales ya están superadas, ¿nos dejó algo bueno el mercantilismo? ¿Hay algo que todavía resuene hoy? Pues, aunque parezca mentira, la respuesta es que sí. A pesar de todo, los mercantilistas nos dejaron la primera formulación seria de la balanza de pagos. Consolidaron el nacionalismo como una fuerza económica potentísima. Las grandes compañías comerciales que fundaron son las abuelas de las corporaciones modernas. Y al luchar contra las barreras internas, ayudaron a crear mercados nacionales unificados, algo que fue indispensable para el desarrollo industrial que vino después. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Cuando hoy oímos hablar de proteccionismo, de guerras comerciales, de promocionar campeones nacionales o de manipular divisas para favorecer las exportaciones, ¿no estamos escuchando, quizá, los ecos de aquella vieja doctrina? ¿Hemos abandonado de verdad la idea de que la economía es, en el fondo, un juego de suma cero? La historia del mercantilismo nos sugiere que estas ideas son mucho más resistentes de lo que nos gusta pensar.